Desde los inicios de la humanidad, la muerte ha sido representada de diferentes maneras y momentos de la historia. Las culturas la han personificado o simbolizado, dotándola de diversos significados. En algunos lugares, la muerte es algo que se espera con ansia y alegría, mientras que en otros lugares no crea más que miedo, desesperación y angustia. Pues, la incertidumbre es algo que nos atormenta. No iba a ser diferente a día de hoy, llegando la muerte hasta uno de los artes más contemporáneos, el cine. La muerte ocurre en muchísimas historias o guiones, independientemente de su género, pues la muerte no entiende de etiquetas. Aún así, no sería hasta finales de los años 50 que un director europeo representaría dentro del cine a la muerte de la manera más icónica hasta el día de hoy. Es en 1957 cuando el director sueco realiza una de las obras más importantes de su filmografía, El séptimo sello. Pero antes de nada, contextualizamos. Ingmar Bergman, nacido el 14 de julio de 1918, es un director de cine vanguardista, que consiguió posicionarse como una de las figuras más relevantes de la historia del cine. Se le reconoce por su larga trayectoria, donde rodó 60 películas en 6 décadas, además de haber dirigido y guionizado cientos de obras teatrales. Además, su alta estima viene de las complejas temáticas de sus obras: la mortalidad, el sexo, el tiempo o la soledad. La religión, además de una búsqueda del sentido de la vida, también será un tema muy recurrente, y no es de extrañar, habiendo crecido junto a un padre luterano y teniendo una infancia muy ligada a la fe. En cuanto a su estilo, siempre ha sido reconocido por una habitual estética triste y oscura en sus películas, consiguiendo atmósferas inquietantes y asfixiantes. En su vitrina, el director sueco cuenta con 3 estatuillas de la Academia a Mejor Película Extranjera, gracias a sus obras El manantial de la doncella, Como en un espejo y Fanny Alexander. No podríamos hablar de Bergman sin nombrar antes a la enorme influencia como casi figura paterna que significó Victor Sjöström para el director sueco. Sjöström, director de cine sueco, considerado como uno de los padres del cine, tuvo un gran papel durante el cine dorado de los años 20. Tras su vuelta de Hollywood a Suecia, coincidiría con los inicios en la dirección de Ingmar Bergman, donde este último contaría con total apoyo de Sjöström. Por otro lado, Bergman acabaría siendo influencia también para sus contemporáneos y futuros compañeros. En la filmografía del director soviético Andrei Tarkovsky se encuentra inspiración en la puesta en escena de Bergman. Michael Haneke, director austriaco, o Lars von Trier, director danés, reconocen la influencia que ha tenido el sueco en su propia trayectoria. Y no es difícil de darse cuenta, pues ambos directores europeos se interesan en la condición humana y las relaciones humanas. En Hollywood, Woody Allen ha elogiado en numerosas ocasiones a Bergman, además de citarlo en muchas de sus propias películas como Annie Hall o Manhattan. No sería hasta el séptimo sello que el director conseguiría fama mundial. Nos ubicamos en la Edad Media y seguimos al caballero Antonius Block, el cual vuelve a su tierra natal tras participar en las cruzadas. Al llegar, se encuentra con la personificación de la muerte, quien ha venido a reclamar su vida. Antonius Block desafía la muerte a un juego de ajedrez, para ganar tiempo y encontrar respuestas a las preguntas sobre la existencia y el sentido de la vida. Mientras juegan, el caballero de la muerte se embarca en un viaje en el que Antonio se encuentra con una serie de personajes, como una compañía de actores ambulantes, un hombre que cree ser Dios y un comediante. No, ese comediante no. Ese tampoco. Vale, ahora sí. Y un comediante que representa la inocencia y el amor junto a su pareja y su hijo. A medida que el juego de ajedrez avanza y la muerte se acerca, Antonius experimenta dudas y angustia existencial. A través de sus encuentros y reflexiones, el caballero busca respuestas y trata de reconciliarse con la inevitable realidad de la muerte. El séptimo sello aportó significativamente a los movimientos cinematográficos de la época al introducir nuevas formas narrativas y estilísticas que influenciaron a muchos cineastas en todo el mundo. La película fue una de las primeras obras en explorar temas existenciales y espirituales con una profundidad y complejidad que no se había visto hasta antes en el cine popular. Además, introdujo un estilo visual poético y simbólico que se convirtió en una marca registrada del cine de Bergman. La película también fue un ejemplo temprano del movimiento del cine de arte y ensayo, que surgió en la década de 1950 como una reacción contra el cine comercial de Hollywood, buscando así explorar temas más profundos y abstractos. En definitiva, El séptimo sello es una película que aportó significativamente a los movimientos cinematográficos de su época. Introdujo nuevas formas narrativas y estilísticas,
abordando temas que resuenan en todas las épocas y todas las culturas. Para llevarla a cabo, el director sueco decide plagar la película de un lenguaje audiovisual meticuloso, justificándose con la sencillez estética que se nos presenta. Ejemplo de esto es el uso recurrente del simbolismo. La película utiliza una gran cantidad de imágenes y símbolos para transmitir su mensaje existencial y reflexivo. Para resaltar el tema existencial, Bergman utiliza el contraste entre la luz y la oscuridad. Podemos verlo en una de las jugadas de ajedrez junto a la muerte en un bosque oscuro. La oscuridad del bosque contrasta con la luz que emana del tablero de ajedrez, que representa la lucha del caballero contra la muerte y la búsqueda del sentido de la vida. Junto a estos elementos estéticos, la película utiliza una composición visual cuidadosa y simétrica para crear una sensación de orden y equilibrio. Un ejemplo es la escena en la que el protagonista se encuentra con la familia que huye de la peste bubónica. La escena está compuesta en una imagen simétrica, en la que los personajes están alineados en una especie de procesión, lo que transmite la sensación de que todos están sujetos a las mismas leyes del destino. Cabe destacar el uso, de forma consciente, del sonido con fines expresivos, como la música de órgano en la escena final de la iglesia, que contribuye a crear una atmósfera solemne y espiritual, o en la escena de la hoguera, en la que los gritos y los lamentos de los condenados crean una sensación de horror y tragedia. Llevar a cabo estas ideas no fue fácil, ya que la producción de El Séptimo Sello fue un proceso complejo que involucró a una gran cantidad de profesionales del cine y que estuvo sujeto a múltiples desafíos, tanto creativos como financieros. Empezando por las prolongadas pausas de Bergman a la hora de realizar el guión debido a las faltas de financiamiento. El rodaje se vio afectado por diversos desafíos como las dificultades para encontrar actores que pudieran manejar el lenguaje arcaico de la época, así como por falta de recursos económicos. La película se rodó en blanco y negro y con un presupuesto limitado, lo que obligó a Bergman a ser muy cuidadoso con la utilización de recursos. No llega a ser por la prometedora visión del director y su insistencia por hacer el filme que nunca hubiésemos visto jamás una de las obras audiovisuales más importantes de toda la historia del cine. La película recibió una acogida mixta por parte de la crítica del momento. Algunos críticos elogiaron la poesía visual y la profundidad temática de la película, mientras que otros la consideraron confusa y pretenciosa. A pesar de esto, El Séptimo Sello se convirtió rápidamente en un clásico del cine europeo y ganó un amplio reconocimiento internacional. La película también ayudó a consolidar la reputación de Bergman como uno de los cineastas más importantes del siglo XX. Esta acogida por parte de la crítica nos hace ver cómo, desde su publicación, ha influido ya de forma sentenciadora a futuras producciones. Podemos ver dicha influencia distribuida en todos los elementos de una película. En la temática, con esos temas existenciales y espirituales de manera profunda y poética, su enfoque en la muerte y la búsqueda del sentido de la vida ha sido retomado en muchas películas posteriores, tanto en Europa como en otras partes del mundo. La estética, con su uso de la luz, la sombra y el contraste. La estructura narrativa no lineal, que ha sido una influencia en el cine de autor europeo y ha sido imitada en muchas películas posteriores. Y en los personajes complejos y multifacéticos del Séptimo Sello, especialmente en el personaje principal de Antonius Block y la muerte. El enfoque de la película en el desarrollo de personajes y su exploración de sus motivaciones y emociones ha sido una influencia importante en el cine de autor europeo. Tras analizar la película, no nos queda duda de que Ingmar Bergman se merece todo el reconocimiento que tiene y nosotros, si pudiéramos, pondríamos su cara en un billete. Ah no, espera, que eso ya lo hizo Suecia en su billete de 200 coronas. Bueno, pero eso, que el reconocimiento por parte de la crítica y el gran público está más que justificado viendo con qué respeto y cariño ha tratado siempre al celuloide.